Buenos días, mi nombre es Gabriela Prieto, soy profesora titular del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología. Y el próximo 18 de noviembre presentaremos un seminario vinculado a al trastorno bipolar de la personalidad. Eh, Como todos saben, últimamente se habla mucho de bipolar, muchas veces sin entender muy bien de qué estamos hablando. La bipolaridad se asume como, obviamente, como lo dice el término, dos polos. ¿Cuáles son esos dos polos? Esos dos polos están vinculados a las crisis de manía y a las crisis de depresión. Precisamente la alternancia y la existencia de estos polos en un sujeto hace que nosotros los definamos como trastorno bipolar. El trastorno bipolar está considerado un cuadro psicopatológico del adulto. Si bien se puede hablar de elementos bipolares, por supuesto que de depresión y también de manía en niños y adolescentes, tenemos claro que estos se presentan diferentes. O sea, la bipolaridad en niños y adolescentes tienen otra forma de presentación, que la vamos a ver en el seminario, que generalmente el niño no se presenta ni triste, como uno se lo imagina en el adulto, bueno, pero así no es. Ese es un tema que vamos a trabajar. O también vamos a trabajar cómo son las presentaciones de estas crisis de manía y de depresión. Eh, Partamos de la base que estamos en un trastorno que está vinculado al humor, a la afectividad, también llamado estado de ánimo. Entonces, las dos alternancias van entre el humor en más en las crisis de manía y el humor en menos en las crisis de depresión. ¿Por qué digo crisis? Digo crisis porque puntualmente esta situación precisamente no es permanente. El sujeto puede funcionar bien entre las crisis y aparecer la depresión o la manía. Precisamente los abordajes están pensados para esas dos crisis, ¿no? Para esas dos formas de presentación. La historia del trastorno, si bien últimamente hablamos mucho de trastorno bipolar, en realidad antes hablábamos de formas mixtas, maníaco-depresivas, y con la introducción de los DSM, ¿no? Se empezó a usar el término bipolaridad. Después así encontramos bipolar 1, bipolar 2, todo dependiendo la cantidad de episodios depresivos o maníacos que se presenten en el sujeto. Pensando en el tema de los tratamientos, que también lo vamos a ver, obviamente estamos hablando de psicoterapia, sin duda, de diferentes modelos, pero estamos hablando de crisis, de presentaciones en crisis. Entonces, en esas crisis, y también en una forma de regular estas situaciones de crisis, se necesita un apoyo farmacológico. Se trata la depresión, se trata la manía con diferentes apoyos farmacológicos y también se utilizan reguladores del humor para que no se procure esta alternancia tan intensiva de los dos polos. Bueno, y yendo a este tema de los polos, que es lo que en definitiva define al trastorno bipolar, hablamos de la depresión, hablamos de la manía. Todos tenemos idea de qué es la depresión y cómo se presenta un sujeto, pero bueno, lo resumimos brevemente. En la depresión nosotros vemos un sujeto que está enlentecido en sus funciones, que presenta tristeza, que todos los parámetros están en menos, precisamente porque el humor y la afectividad del sujeto está en baja. Entonces encontramos un sujeto lento, con un pensamiento también lento, que nos transmite las cosas
este, eh, y si puede transmitirlas, porque muchas veces no, de una manera enlentecida. A su vez, como crisis de depresión también pueden presentarse, y esto es de las cosas que uno habla de los riesgos en el episodio depresivo, lo que son los intentos de autoeliminación, ¿ah? Con diferentes características, pero aparecen los intentos de autoeliminación, y esto es un tema para conversar, porque bueno, es un tema con el que hay que lidiar y con el que hay que prestar mucha atención, ¿no? Que no se puede dejar pasar por ahí. Bueno, como les decía, básicamente encontramos el humor en menos, la afectividad descendida, el enlentecimiento de todas las funciones psíquicas. No solo hablé recién del pensamiento, no solo del pensamiento, sino también de la motricidad, de la capacidad de atención, o sea, todo en baja. ¿Sí? Esa es de alguna manera la presentación clásica de una crisis de depresión. Y después, por el otro lado y por oposición, tenemos la presentación de las crisis de manía. Bueno, acá estamos en lo contrario. ¿Ah? Estamos en el humor en más. La afectividad acelerada. Todos tenemos claro, decimos manía, a veces se utiliza para otras cosas, pero manía es el episodio donde el sujeto tiene una hiperexcitación de todas sus funciones. Entiéndase, el humor está en más, que el sujeto presenta un pensamiento acelerado, que presenta, por el contrario a la depresión, una aceleración de todas las funciones psíquicas, y esto lo lleva a tener, por ejemplo, una característica que es la fuga de ideas, ¿no? El pensamiento está tan acelerado que viene una idea, que viene otra, que viene y eso hace muy difícil la transmisión, porque además el sujeto está hiperexcitado. Entonces, muchas veces faltan los límites, muchas veces se transgreden una cantidad de normas en esas crisis. Y también, si hablábamos de la peligrosidad para sí mismo, vinculada a la depresión con los intentos de autoeliminación, en estos episodios acelerados es posible. Ahora es más raro por el tema de la medicación, pero que el sujeto presente, por ejemplo, lo que pasa es que están tan acelerados que no aparece una preocupación por comer, una preocupación por el aseo. Entonces, estas cosas tienen riesgos para la vida del sujeto. Decíamos, esto es la alternancia de alguna manera, ¿no? Después, estas son las características generales. Después hay características particulares, por ejemplo, en la manía puede aparecer una manía con delirio, en la crisis, delirios de grandeza, ideas de proyectos inalcanzables, todo lo que hace aún siempre allá por un pensamiento vinculado y una conciencia vinculada al futuro, ¿no? Y en la depresión, aquello que fue el pasado y todo el enganche con el pasado, del cual es muy difícil que el sujeto pueda manejarse con el aquí y el ahora. Estas crisis no se presentan juntas y en un mismo día el sujeto pasa de un estado al otro, sino que cada episodio tiene su tiempo. Los manuales generalmente te hablan desde 3 semanas para una crisis a 6 meses. Con la atención y con la farmacología y con el trabajo, se puede reducir estos tiempos, ¿no? Son mucho más cortos hoy por hoy que lo que aparecen muchas veces definidos en los manuales de psiquiatría. Bueno, yo les mencionaba la diferencia. Estamos hablando del adulto. Estamos hablando de niños y adolescentes, tenemos que hablar de otras formas de presentación, lo que se llaman equivalentes, lo que equivaldría a estas presentaciones, y muchas veces esta presentación tiene que ver, por ejemplo, con equivalentes somáticos. El niño que se enferma, el niño que tiene además trastornos de conducta, que está muy ansioso, pero que en definitiva lo que está detrás es una depresión.
pero la presentación no es la depresión con las características como las que encontramos en el adulto, con la tristeza, con el humor en menos, sino con esta presentación de equivalentes, ¿no? Diferentes tipos de cosas que uno tiene que hacer la lectura para que ver que, bueno, en definitiva, qué hay detrás. Y bueno, y un poco en síntesis, tener claro que se habla de bipolaridad porque se habla de dos polos. Se habla de dos polos, ¿de qué polos? Bueno, la depresión y la manía. Que tiene una historia, el trastorno, que bueno, viene de diferentes formas de llamarlo, como la psicosis maníaco-depresiva, que antes había poco que hacer por ejemplo, con una crisis de manía, ¿no? Pero hoy por hoy con la medicación y con los adelantos de los antidepresivos se ha avanzado mucho y hay formas de tratamiento. Y bueno, diferentes formas de intervención. En definitiva, la idea es que lo puedan reconocer desde diferentes profesiones. Esto no solamente para los psicólogos, no solamente para otro, para otro tipo de profesiones es necesario el reconocimiento, ¿no? En una clase, ver la evolución de esa persona y, bueno, tratar de intervenir, porque las intervenciones siempre mejoran la situación. Pero además, hay riesgos y donde hay riesgos las intervenciones son siempre necesarias y cuanto más a tiempo estemos, mejor. Bueno, por ahora vamos cerrando y los esperamos el 18 de noviembre en el seminario.